Amados hermanos y amados amigos, quiero que me escuchen. Quiero gritar a los cuatro vientos. Quiero que todo el mundo se entere. Quiero que todos escuchen lo que voy a decir. No quiero nada con Dios. No quiero predicar más en su nombre. Amados, estas fueron las palabras de un verdadero profeta, varón de Dios, que estaba pasando por el momento más oscuro y terrible de su vida. Parecía que su corazón gritaba diciendo: no quiero nada con Dios. No era un neófito, era un varón con fundamento sólido que estaba pasando por un momento difícil en su vida. Es una expresión fuerte de alguien que se siente engañado, mentido, decepcionado y abandonado. Oh, wow, eso es una expresión fuerte que clava, que queda ahí en mi corazón. No quiero nada con Dios. Es una expresión producto del desaliento. El desaliento es la apatía, es la depresión, el desánimo. ¿Cuáles son las causas comunes del desaliento? Hay muchos. El fracaso, los problemas laborales, la muerte de un ser querido, ruptura sentimental o familiar, la pérdida de trabajo, maltrato físico o emocional, el no sentirse amado y otros más. Pero en este momento yo te quiero hablar de un caso en particular. El desánimo es una de las herramientas que más resultado le ha dado a Satanás. Y el asunto es que él la usa con tanta efectividad, el Señor lo reprenda, que muchos gigantes en la fe no escaparon y no escapan a su ataque, creando en ellos hasta el deseo de morirse. Por ejemplo, Moisés llegó a pedirle a Dios que le quitara la vida porque no aguantaba la carga de guiar a un pueblo de duro cerviz. Lo mismo dice la palabra referente a Elías. Le dijo a Dios que le quitara la vida frente a la persecución de Jezabel. Jonás también hizo lo mismo cuando vio que Dios no hizo nada por destruir a Nínive. Dios perdonó a Nínive de la destrucción que venía sobre Nínive, porque Nínive se arrepintió. Entonces Jonás se puso de malas con Dios. Amados hermanos y amigos, el desaliento tarde o temprano tocará a tu puerta. No sabemos cuándo, pero sí sabemos que el desaliento tocará a la puerta. Como se lo hizo, por ejemplo, a Jeremías, que es de quien vamos a ocuparnos en este momento, el profeta Jeremías. ¿Cómo reaccionaríamos a eso? ¿Cómo miraríamos las cosas? ¿Qué podemos nosotros aprender de la experiencia del profeta Jeremías? Hermanos amados, la labor de Jeremías como profeta duró entre 40 y 47 años. Durante ese tiempo su ministerio comenzó, pero durante el rey Josías, que él estuvo predicando, hermanos amados, el rey Josías fue un buen rey y él continuó profetizando durante los reinados de Joacás, de Joacim, del rey Joaquín y del rey Sedequías. El mensaje era el de llamar al arrepentimiento a los moradores de Judá.
y principalmente aquellos reyes que eran los líderes del pueblo. Si el líder se corrompe, el pueblo se corrompe. Si el líder pierde el temor a Dios, el pueblo va a perder el temor a Dios, el temor a pecar. Aquel pueblo se había corrompido y no estaban escuchando la palabra que Dios ponía en los labios del profeta Jeremías. En el capítulo 19 de Jeremías, Dios pidió al profeta Jeremías que comunicara al pueblo estas palabras. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: he aquí, voy a traer sobre esta ciudad y sobre todas sus aldeas la calamidad que he declarado contra ella, porque han endurecido su cerviz para no escuchar mis palabras, dice el Señor. Jeremías 19:15. Es más o menos, hay demasiada similitud con lo que está pasando hoy en día. Dios está poniendo palabra de Él en los labios de aquellos varones que son temerosos. Dios está poniendo palabras en el corazón, en la boca de aquellos varones que sirven al Señor con todo su corazón, para que pregonen palabra de verdad, y la gente no quiere escuchar palabra de Dios. En ese tiempo del profeta Jeremías había un varón llamado Pasur. Era gobernador del templo. Era el sacerdote del templo en ese tiempo. Y cuando Pasur escuchó al profeta Jeremías profetizar palabra de Dios en la puerta del templo, la palabra dice que este hombre, que era sacerdote pero ciego y arrogante, dice que se airó por las palabras de Jeremías. No le dio crédito a las palabras que Dios había puesto en Jeremías. E inmediatamente se encaminó a donde estaba el profeta. Se enojó tanto que le pegó al profeta. Luego dice la palabra que llamó a sus asalariados y les mandó que encerraran a Jeremías en el cepo. El cepo era una forma de tortura donde ponían la cabeza de la persona en un madero, al igual que sus manos y sus pies. Era como una forma de contorsionismo en donde aquel hombre iba a pasar 24 horas. De manera que era una tortura, hermanos, tremendamente dura. Ahí tuvieron al profeta Jeremías únicamente por decir palabra de Dios. Debían, hermanos amados, ponerlo a la puerta de la ciudad donde fuera humillado a la vista de todos. Eso es lo que Pasur ordenó. Finalmente, después de 24 horas de dolor y humillación, Jeremías fue puesto en libertad. Él fue a donde estaba Pasur y le dijo: el Señor tiene un nuevo nombre para ti, Pasur. Y ese nombre significa que vivirás en pavor y temor constante por el resto de tus días. No iban a ser 24 horas, no iban a ser meses, no, por el resto de sus días. No debería el hombre religioso o inconverso ni siquiera pensar mal en contra del ungido de Dios, menos golpearlo. Pasur se airó y llamó al profeta mentiroso. La palabra nos dice del rey David que, pudiendo haberle hecho daño a Saúl, no lo tocó porque tenía temor de Dios y no le hizo daño. Hermanos amados, ese temor se ha perdido.
Pero déjame decirte, cuando un hombre religioso, cuando un hombre impío se levanta en contra de un varón de Dios que sirve al Señor con temor y temblor, ten la certeza que Dios va a defender a aquel varón, y aquel hombre será mostrado a los ojos de todo el mundo por lo que él hizo en contra de aquel varón de Dios. Dios puso a Jeremías como el despertador que da la hora puntualmente, dice la palabra en Jeremías 1:11 al 12. Así como tu reloj despertador en la mañana suena muy temprano, a la hora que tú le pusiste ahí, a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, es tu reloj el primero en llevar el golpe que le das porque tú quieres seguir durmiendo. Así el profeta Jeremías era el reloj despertador del pueblo de Israel, del pueblo de Judá, porque él les estaba predicando que se arrepintieran de su mal camino, porque de lo contrario se iba a levantar un poder tremendo del norte e iba a venir e iba a destruir a Jerusalén e iba a llevarse cautivos a muchos y a otros los iba a destruir. Pero la gente no quería oír palabra de Dios como hoy. La gente no quiere oír palabra de Dios. La gente nomás quiere, hermanos amados, el milagro, pero no quiere la sanidad de su alma. Hay poder en Jesús como atalaya para anticipar la destrucción que vendría del norte sobre todos los moradores de Judá. Así Dios levantó al profeta Jeremías, pero el pueblo no se arrepintió de su mal camino, dice la palabra en Jeremías 1:13 al 15. Hermanos amados y amigos, Dios puso al profeta Jeremías y le dijo de esta manera: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar. Hermanos amados, no se puede edificar, no se puede plantar si primero no se arranca lo que no sirve. Lo que no sirve hay que arrancarlo. Y Dios quiere arrancar del hombre ese pecado, esa gangrena, esa razón por la cual el hombre está lejos de Dios. Dios quiere arrancar. Dios levantó al profeta y le dijo: vas a arrancar todo aquello que no sirve. Vas a predicar mi palabra con poder de Dios, con autoridad de Dios, con unción de mi espíritu. Vas a predicar y vas a decir lo que yo he determinado para este pueblo. Tú vas a arrancar, vas a destruir, vas a arruinar y vas a derribar lo que estorba. Hay poder en Jesús. Y una vez que hagas eso, entonces vas a edificar y vas a plantar. Déjame decirte que eso dice la palabra en el libro de Jeremías, capítulo 1 y verso 10. Y eso es lo que Dios quiere hacer en la vida de toda mujer y de todo hombre, diciéndole: tú necesitas estar bajo la sombra del Altísimo Dios. Tú necesitas clamar al Dios de la gloria. Pero ¿cómo Dios va a escuchar el clamor de alguien que no le conoce? Es necesario primero que Dios arranque aquello que no sirve, que Dios destruya aquello que estorba, que Dios, hermanos amados, arruine y derribe aquello, hermanos amados, que está de más, porque no puedes edificar sobre edificar. Tienes que limpiar, porque Dios lo va a hacer todo nuevo. El hombre, cuando es transformado por el Señor Jesucristo, es nueva criatura. Hay poder en Jesús. Pero su mensaje fue ignorado. Lo sometieron al escarnio público al profeta. Lo azotaron, lo pusieron en el cepo. Fue ignorado su mensaje
por los reyes y el pueblo. Hermanos amados, en aquel entonces le dijo el Señor al profeta: di que hay una olla que está hirviendo y pronto será derramada sobre este pueblo. Yo te digo a ti, hay una olla hirviendo y el mundo no se da cuenta. El mundo está próximo a un colapso y el mundo no se da cuenta. Dios te está hablando, pero no quieres escuchar palabra de Dios. Cuando tú entiendas que únicamente en el Señor Jesucristo hay perdón de pecados, cuando tú entiendas la enorme necesidad que tienes de la justicia de Dios, entonces podrás cambiar. De lo contrario, únicamente procederás de acuerdo a tus costumbres. Hay poder en Jesús. Hermanos amados, el desaliento es un mal terrible y consejero. El desaliento es un mal y terrible consejero. Mira, te dice: olvídate de Dios, olvídate de Dios. Y la palabra dice: y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, dice el profeta Jeremías. Esto es lo primero que aconseja el desaliento. Quizás llegas a un punto en la vida donde te escuchas a ti mismo decir: no quiero nada con Dios. ¿Para qué hablar así si no tengo victoria? Mira cómo vives en total derrota, te dice esa voz del desaliento. ¿Para qué quieres seguir predicando? El desaliento es parecido a la mujer de Job, que cuando lo vio en su total ruina, le dijo: ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Así le dijo la mujer de Job a Job. Jeremías llegó a este punto después que vio que su ministerio no tenía resultado, sino rechazo, burlas y murmuraciones. Sintió que lo mejor era olvidarse de Dios. Yo amo al pueblo, pero el pueblo me aborrece. Yo quiero el bien para el pueblo, pero el pueblo no lo entiende. El pueblo me tilda, el pueblo me ofende, el pueblo se burla de mí. El pueblo es como un verdugo. Hermanos amados, ¿cuántas veces se le predica a la gente sobre la importancia de estar a cuentas con el Dios de la gloria y no quieren escuchar el mensaje? Por el contrario, tienen en mal concepto a los hijos del Dios de la gloria. El desaliento espiritual es tan destructivo y dañino que terminas rebelándote en contra de tu propio Dios si no te das cuenta. Martín Lutero una vez pasó por un terrible desaliento espiritual y su esposa se le apareció vestida de luto y Lutero le preguntó: ¿quién había muerto? A esto su esposa respondió: Dios en el cielo ha muerto. Entonces él dijo: pero ¿cómo puede Dios morir? Él es inmortal. La esposa le dijo: eso es cierto, Él nunca muere. Pero ¿por qué estás tan desalentado y abatido? Martín Lutero comprendió la lección y se levantó. El desaliento tiene como misión hacer que nos olvidemos de Dios, que neguemos su presencia, su eficacia. Hermanos amados, cualquiera que sea el momento por el que estás pasando, la circunstancia, el problema, déjame decirte, Dios es Dios. Dios no cambia, Dios no se muda. Él no está por debajo del problema. Él no está por debajo de las circunstancias. Él no está por debajo de los desafíos.
Él está por encima de toda adversidad. Aleluya. Él está por encima de toda adversidad. Comienza a poner tu mirada en la solución y no en tu problema. Comienza a poner tu confianza en el Dios de la gloria. Bendito Dios para siempre. Oh, bendito Dios. La depresión no es una forma o nada parecido que venga de Dios. La depresión, hermanos amados, es una herramienta que el enemigo usa con el propósito de destruirte. De destruirte. Mira lo que hizo con Job. El enemigo quería destruir totalmente a Job. Pero Job se mantuvo firmes en la fe, confiando plenamente en el Dios de la gloria. Yo voy a confiar en Él y Él me va a sacar de este problema. Y si Él no me saca de este problema, yo voy a confiar en Él porque Él es mi Dios. Aleluya. Bendito Dios. Bendito Dios. Yo no sé si te han dado la espalda. Yo no sé si tus parientes se han alejado de ti, pero la palabra dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Expresiones fuertes y deseos muy bajos que vinieron a la mente de Jeremías. La máxima expresión de desaliento del profeta lo puedes encontrar en el libro de Jeremías, capítulo 20, verso 14 al 18, donde él maldice el día que nació. Él maldice a aquel que dio las buenas nuevas de que aquel niño había nacido. Él maldice, hermanos amados, todo. Él estaba desalentado. Él estaba, hermanos amados, en grande apatía. En grande apatía. No sé cuál sea tu situación. Has levantado tus manos muchas veces para alabar a tu Dios, pero ahora estás pasando por un momento difícil. No te desalientes. No abras la puerta a la depresión. No permitas que la apatía anide en tu corazón. Antes, mantente firmes. Comienza a clamar al Dios de la gloria. La palabra dice, amados hermanos, que Jeremías estaba pasando por un momento crucial donde aún, hermanos amados, los suyos le habían dado las espaldas. Su mismo pueblo lo tildaba de traidor. Hermanos, no había lugar para Jeremías en aquella sociedad, en aquella cultura. Pero no era palabra de él, era palabra de Dios. Hay poder en Jesús. Dejar que una situación de este tipo invada nuestro ánimo, de manera que lleguemos hasta blasfemar el nombre de Dios por una reacción irreverente. Oh, mis amados, el desánimo espiritual puede llevarnos a decir locuras de las que después tenemos que arrepentirnos. Gracias al Señor que Él no siempre responde a nuestros deseos y palabras. Él no siempre responde a nuestros deseos y palabras. Cuando tú lees Jeremías 20, versículo 1, Él dice, tú, Señor, me persuadiste. Yo fui persuadido por tu palabra. Porque aunque yo quise negarme muchas veces, yo no quise saber nada más de ti. Yo no quise predicar más en tu nombre. Había dentro de mí ese fuego de tu palabra que me levantaba.
que me ponía de pie para que yo pregonara tu santo nombre. Bendito Dios para siempre. Déjame decirte, amado amigo, Dios levanta, hermanos amados, a predicadores, a pastores, a evangelistas con grande temor de Dios, que no predican la palabra por ganancias deshonestas, sino predican la palabra con gratitud en su corazón, hermanos amados, porque Dios les ha dado el privilegio y predican exactamente lo que Dios dice que prediquen. Porque no pueden callarse, porque entienden que son deudores del Dios de la gloria. Y ay de mí si no predico el evangelio, dijo el apóstol Pablo. Hermanos, cuando el profeta, de acuerdo a Jeremías 29, cuando el profeta Jeremías no quiso saber más nada de Dios y menos de hablar de Él, descubrió que no podía hacerlo. En medio de su ligereza de palabras, se dio cuenta que tenía algo maravilloso. No obstante, había en mi corazón, dice, como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, de aguantarlo, de soportarlo. Hay poder en Jesús, pero no pude. Y que ese fuego, sino la palabra misma que nos consume. Ese es el fuego que el profeta sintió dentro de él. Es posible que el desaliento espiritual nos consuma hasta decir y hacer cosas indebidas. Pero si somos creyentes genuinos, como lo era el profeta, la palabra que mora en nuestros corazones nos levantará y no dejará postrarnos así. No ante el desaliento. No, porque déjame decirte, hemos sido llamados para predicar este mensaje de salvación, este mensaje de poder, este mensaje, hermanos amados, que es espíritu y palabra viva que redime al hombre. Hay poder en Jesús. Así que el asunto no es que se sienta desanimado la persona hasta el extremo de reaccionar como si fuera un inconverso, sino que en medio de su condición descubra el otro fuego que pueda sacarlo de su actual estado. Que el Señor te haga sentir, tú que estás pasando por ese momento difícil, que el Señor te haga sentir ese fuego de su Santo Espíritu, ese fuego de la palabra del Dios vivo. Aleluya. El desaliento espiritual tendrá que irse del creyente cuando reconoce que es Él, y el fuego que hay en su corazón. Es la palabra que nos consuela por siempre. Usted no tiene por qué dejar que el desaliento lo queme, pero sí dejémonos que el fuego de la palabra nos consuma. Yo quiero decirte ya de último, amado hermano, la fe del verdadero creyente se fortalecerá mediante la prueba. La palabra dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago 1:3. Sin batalla no hay victoria, no hay depresión que Dios no pueda vencer. La vida del profeta Jeremías no fue nada fácil, pero su fe maduró, se fortaleció por medio de las pruebas. El cristiano que no se prepara, que no se ejercita para el tiempo de aflicción, para el tiempo de prueba, terminará abandonando su fe cuando se encuentre en medio de la aflicción. Este es el tiempo
Considera lo que estoy diciendo de parte de Dios. Hay un salvavidas del lado izquierdo y hay un salvavidas del lado derecho. El que tiene del lado izquierdo es un niño de 6 años que apenas está comenzando a nadar. Y del lado derecho hay un experimentado salvavidas que está presto, diestro para sacarte de ese apuro. ¿A qué lado te fueses? ¿A qué lado tomarías? Yo creo que estás pensando lo mismo que yo. El lado derecho, donde está aquel salvavidas experimentado que puede sacarte de ese apuro. De lo contrario, vas a naufragar en ese desaliento. Mira, ven al Señor Jesucristo. Pon a los pies de la cruz tu carga. Él va a hacer el milagro en tu vida. Este es un momento, recuérdate, este es un momento. Pon en el Señor tus cargas. No te dejes caer. Levántate. Hay poder en Jesús. Mi deseo en el Señor Jesucristo es que Él te bendiga ricamente. Pásatela bien. Aleluya.